Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca de este debate que se ha abierto a partir del caso de Paula Roldán y su lucha por la eutanasia. Y bueno, Paula Roldán, salió una nota de Diario El País, una nota muy conmovedora en la que se cuenta un poco su vida. Ella vive postrada en una cama a causa de una enfermedad rara, el ELA, y su equipo de abogados ahora busca despenalizar la eutanasia en el Ecuador mediante una demanda de inconstitucionalidad. Así pues, el deseo de Paula Roldán, que quiere decidir el día de su muerte a partir de la eutanasia, llegó ya a la Corte Constitucional. Este máximo órgano de interpretación constitucional ha aceptado a trámite la demanda de inconstitucionalidad que esta mujer interpuso al artículo 144 del Código Penal. Este apartado señala que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años, por lo que bajo esta norma la eutanasia sería considerada como un homicidio. En la demanda de Roldán se recuerda que padece de esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, de una enfermedad degenerativa sin cura que destruye las células nerviosas que controlan los músculos que ejecutan los movimientos voluntarios. Esta rara enfermedad la mantiene, como mencionábamos, postrada en una cama, solamente tiene movimiento de su rostro, tiene un 95% de discapacidad y se mantiene con vida por un respirador artificial. Esta historia conmovedora ha abierto el debate porque incluso Paula Roldán lo ha dicho, ¿no? Públicamente, que esto no es por ella, es por tanta gente que está sufriendo y que quisiera decidir el día de su muerte respecto al tema de la eutanasia, que en otros países es legal, es de nuestro país, ¿no? Y justamente estamos con el doctor Pablo Encalada, abogado experto penalista, para conversar la viabilidad de esta demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Y en esta que se refiere al artículo 144 del Código Penal. Gracias, doctor Encalada, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede comentar respecto al caso de Paula Roldán? ¿Qué tan viable es esto que está pidiendo ella sobre esta inconstitucionalidad al artículo del Código Penal que se referiría a, bueno, que una persona podía dar paso a la eutanasia? Bienvenido, doctor Encalada. Muy buenos días, muchas gracias por su invitación. Siempre es un gusto estar en este espacio, sí, ahora conversando sobre este tema tan sensible, tan emotivo que es, ¿no? Esta demanda que está planteando Paula Roldán, que ella nos ha convocado a Ramiro Ávila, a Farid Simon y a mí, que somos sus abogados, que interpusimos esta acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. No siento que, digamos, desde lo de fondo, lo que se busca es legalizar la eutanasia en el Ecuador. ¿Qué significa esto? Significa que la persona que auxilia, que ayuda a morir de una manera digna a una persona que está sufriendo una enfermedad grave, catastrófica, irreversible y padeciendo intensos dolores, quien ayuda a esta muerte no tenga ningún tipo de responsabilidades, ya sea penales, civiles, administrativas o éticas, ¿no es cierto? Porque la limitación que se tiene hoy por hoy para ayudar a una persona que está sufriendo aquello, está sufriendo estas enfermedades y que quiere ya pues terminar con ese padecimiento, eh, es una limitación de carácter. La limitación es que el derecho penal puede intervenir, ¿no es cierto?, a través del artículo del homicidio y podría sancionarse penalmente como homicidio a quien auxilie a una persona a que muera, ¿no es cierto?, de una manera digna. Entonces, eso desde lo de fondo, ¿no es cierto? En lo jurídico hemos escogido la vía de la demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional. Un poco se ha dicho en algunos espacios que esto sería mejor que se trate a través de la Asamblea Nacional. Sí, creo que en principio sería importante que la Asamblea lo discuta, pero ya la Asamblea Nacional le ha fallado al país en algunos temas, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿no es cierto? Se discutió por varios años el aborto en la Asamblea y finalmente no fue aprobado. Entonces hubo que acudir a la Corte Constitucional, en donde de una manera más ágil se resolvió este tema. Y en el caso de la eutanasia, en el caso de Paola, creo que es evidente, ¿no es cierto?, el hecho de que Paola no tiene el tiempo para esperar los tiempos políticos y por lo tanto la vía más adecuada, sin duda alguna, es la vía de la Corte Constitucional, en donde nosotros esperamos que se declare una constitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP. Es decir, no es inconstitucional el tipo penal del homicidio, pero sí es inconstitucional cuando se aplica el homicidio a quien ayude a una persona que está en estas circunstancias y que, digamos, asiste en esta muerte digna, como se conoce. Bueno, qué importante conocer esto, conocer este caso y también de esta posibilidad. ¿Cuál sería el siguiente paso, doctor Encalada, si es que la Corte, bueno, acepta este pedido que están haciendo?
Bueno, a ver, lo que se ha planteado en la acción esta de constitucionalidad, digamos, teniendo como referencia también una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, en la cual se establecen ciertos parámetros, ¿no es cierto? No es que cualquiera puede decidir este tema de la eutanasia, sino que tiene que haber requisitos muy estrictos. Entre estos son el padecimiento de una grave enfermedad, dolores, digamos, muy fuertes, que sea el consentimiento de la persona, que haya un consentimiento expreso de la persona que sufre la enfermedad, ya sea con anterioridad o ya sea el tiempo de producirse este hecho, y cuarto, que sea por una persona por un médico, ¿no? Entonces, lo que se aspira es que el Ministerio de Salud, digamos, que se declare esta constitucionalidad condicionada y que el Ministerio de Salud establezca estos procedimientos y se apliquen, ¿no es cierto?, para quien desea hacerlo, porque claro, es verdad, lo que decía usted en un inicio, Paola no está en este momento en la circunstancia, digamos, emergente de tomar esta decisión. Paola todavía es una mujer que ama la vida, que comparte todavía, si bien es verdad, tiene dolores terribles, pero por lo menos tiene la posibilidad de expresarse y de estar con su hijo, que tiene 4 años de edad. Entonces, ella todavía está pendiente de él, le habla, conversa, lo siente, a pesar de que no pueda abrazarlo, por ejemplo, no pueda socorrerlo, no pueda asistirlo. Pero va a llegar el momento, lamentablemente, para Paola, en la cual ella tenga que tomar esta decisión y probablemente ese momento sea cuando ya no pueda hablar, ¿no es cierto? Entonces ella quiere tener la posibilidad de que ese momento, junto a sus seres queridos, ella pueda tomar esta decisión. Pero hasta tanto, hasta que sea ella, hay muchísimas personas. Hay 90 suicidios al año en el caso de situaciones que sufren graves enfermedades, suicidios que lo hacen ahorcándose, lanzándose del balcón, o sea, las formas más violentas que usted se puede imaginar. Entonces, Paula lo que dice es, bueno, yo podría incluso irme del país porque es una persona que tiene recursos económicos, pero tantas otras personas no. Entonces, es por esas personas que no tienen absolutamente nada y que necesitan de una asistencia del Estado, de un reconocimiento del Estado para que quien les asiste no tengan el temor de enfrentar sanciones penales. Entonces es por ellos, ¿no es cierto?, por tanta gente ahora o en el futuro, como nos han escrito en las redes sociales, a decir, tengo un pariente, tengo un hermano, tengo un sobrino que sufre esto y quisiéramos tener la posibilidad de que pueda terminar con su vida de manera digna. Así que eso esperamos nosotros en la inmediatez, esperamos que la Corte Constitucional de manera urgente priorice el caso, es decir, hay un cronograma de procesos a conocer por la Corte Constitucional y nosotros le estamos diciendo, señores Corte, no sigan ese cronograma, ustedes tienen que priorizar nuestro caso porque se trata de un tema realmente emergente. Entonces, una vez con la priorización, seguramente se dará una audiencia y luego esperamos que lo más pronto dicten una sentencia en este caso. Bueno, un caso importante, un tema importante que abre el debate de la eutanasia en el Ecuador. Amigos, son las 7:30. Conversamos con el doctor Pablo Encalada, abogado penalista. Hablamos del caso de Paola Roldán y su lucha por la eutanasia. Ahora, la Corte Constitucional, doctor Encalada, ¿tiene algún tiempo o dependemos de los casos que tenga pendiente resolver? No hay plazos establecidos, no tiene que seguirse un plazo. Como le digo, hay un reglamento que emitió la propia Corte Constitucional en la cual dice en qué casos ellos podrían saltarse la cronología, ¿no es cierto? Ujú. Es decir, porque normalmente se supone que tienen que atender los casos conforme van entrando, y son cientos, sino miles de casos que conoce la Corte Constitucional. Entonces ellos mismos, de manera, digamos, muy prudente, establecieron ciertos parámetros para no atender esta cronología de los casos, sino anticiparse, ¿no es cierto?, y priorizar los casos. Así lo han llamado ellos. Nosotros creo, estoy convencido que cumplimos con esos estándares de priorización, así que esperamos, todavía no lo ha dicho la Corte, pero esperamos que así lo digan, confiamos en que así va a ser. Yo entiendo que son jueces sensibles ante la situación y seguramente van a priorizar el caso. Y luego hay que estar atentos porque la ciudadanía también puede comparecer. Invitamos a las personas que están interesadas en este tema a presentar escritos, ¿no es cierto?, frente a nuestro caso, porque es un caso que, insisto, no es solo de Paola, ¿no es cierto? Es un caso trascendente, es un caso para el país, va a marcar un antes y un después. Y quien sufre estas situaciones, yo creo que muchos hemos sufrido enfermedades catastróficas de gente cercana y es terrible verlos morir, verlos sufrir de manera innecesaria, porque cuando uno tiene una expectativa de recuperación, dice, bueno, se está dando esta quimioterapia para salvarse, dice uno, por último uno entiende, ¿no? Pero si uno dice, no hay ninguna posibilidad de salvarse, es una enfermedad irreversible, ¿qué sentido tiene hacerle padecer estos dolores tan intensos?
insisto, muchos hemos vivido esas circunstancias y yo creo, al menos estoy convencido, de que no es justo, ¿no es cierto? Porque la Constitución no reconoce el derecho a una vida digna y esto implica también una muerte digna. Bueno, suena lógico, ¿no? Este planteamiento que está haciendo el equipo legal de Paola Roldán y su lucha por la eutanasia. Ahora también se había mencionado, como usted lo topó, doctor Encalada, el tema que esto debería tratarse en la Asamblea Nacional. ¿Y cómo sería esto con una ley que avale la eutanasia, reformando el Código Penal? ¿Cuál sería la vía más idónea en este caso para dar viabilidad a la eutanasia en el Ecuador? La idoneidad, yo creo que he sido muy explícito al inicio de esta intervención, la idoneidad es la Corte Constitucional, por cómo ya se ha pronunciado en otros casos y por cómo ha actuado la Asamblea. Pero bueno, si usted me dice si fuera por vía de la Asamblea Nacional, sí, habría que reformar el Código Orgánico Integral Penal, ¿no es cierto? Reformar el artículo 144 y establecer ciertas circunstancias por las cuales no hay responsabilidad penal. No sé, mire usted, por ejemplo, en el caso de la legítima defensa, porque la vida no es un derecho absoluto, es el derecho más importante, es verdad, pero no es un derecho absoluto. Uno puede quitarle la vida a otra persona cuando actúa en legítima defensa, uno puede quitar la vida de otro ser humano cuando, por ejemplo, se trata de un aborto terapéutico, cuando le está en peligro la vida de la madre, ¿no es cierto? Y entonces tiene que abortar, incluso en avanzada etapa del embarazo. Es decir, hay circunstancias por las cuales se puede afectar a la vida de otra persona. Y esta es también una situación muy similar, ¿no es cierto? En donde se quitaría la vida de una persona, pero con su consentimiento, y cuando se cumple con los requisitos que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Que es este caso de la eutanasia, establecer un eximente de responsabilidad, ¿no es cierto? En el caso de una situación como la que estoy manifestando. Bueno, importante este debate, sin duda es urgente hacerlo. ¿Cuál es la experiencia, doctor Encalada, de otros países? Entiendo que Colombia, nuestro país vecino, avala la eutanasia. Parece que desde los años 90 Colombia tiene y justamente a través de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? No, no son muchos países, serán 9 países en el mundo quizás. Hay otros tantos países, Colombia digo, tiene la eutanasia. Hay otros tantos países como Chile, de la región, hay un proyecto de ley, ¿no es cierto?, para su reforma. En varios estados de los Estados Unidos está previsto, en Suiza, España está prevista la eutanasia, en muchos países, en algunos países. Pero esto es más o menos como cuando se discutía antes sobre el aborto por violación o el matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Sabemos que esto en algún momento va a llegar a nuestro país, porque son cuestiones que en algún momento fueron tabú o son tabú, ¿no es cierto? Y que estamos seguros que con el pasar del tiempo esto se va a dar en el Ecuador. Este es el momento del Ecuador, ¿no es cierto? Paola ha tenido esta valentía, esta generosidad de poner su rostro, de poner su vida al frente de esta causa y nosotros confiamos, además, yo, digamos, creía que podía haber cierta polémica, ¿no es cierto? Porque es un tema, sin duda, que hay una discusión ahí, pero ha habido un apoyo absolutamente mayoritario en las redes sociales, ¿no es cierto? El apoyo de los medios de comunicación, en donde yo veo que ya no es tan tabú. Entonces, por ahí alguien puede decir, como escuché a algún amigo decir, no es un tema para discutirlo todavía en el Ecuador. Me parece que no, me parece que más bien hay tanto apoyo que este es precisamente el momento. Creo que vamos a salir adelante incluso por el apoyo de la ciudadanía. Y doctor Encalada, ¿hay estándares internacionales que se refieran a esta materia de la eutanasia? Los tratados internacionales no lo hay, pero sí tenemos el derecho comparado, ¿no es cierto? Como acabamos de decir, tanto así que la Corte, entonces hemos tomado el procedimiento de la Corte de Colombia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos requisitos que se deben cumplir? Y que son genéricos, ¿no? En otros países, en el derecho comparado, son básicamente estos, ¿no? El padecimiento de una enfermedad, una lesión grave, una enfermedad catastrófica, irreversible, dolores intensos, el consentimiento de la víctima y la práctica por un médico. Son estos 4 requisitos que están establecidos de manera genérica y por lo cual la consecuencia es que quien asiste, quien ayuda a otra persona, a una tercera persona a morir, no tiene responsabilidad penal. Porque aquí podría existir la duda, ¿no? Porque en el Ecuador, digamos, la tentativa de suicidio no es punible. Digamos, alguien que atenta contra su propia vida y no muere, no es punible, porque cada quien tiene libertad de hacer con su propia vida lo que a bien tenga. El tema es la tercera persona que interviene, ¿no es cierto? Y entonces por eso es importante, porque hoy por hoy, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se están suicidando? Y hay 90 casos
al año, ¿no es cierto? Es decir, la gente está tomando esta decisión de una manera clandestina y de una manera altamente violenta. Lo otro que están haciendo, porque hay muchos médicos que se sensibilizan ante la situación, es cambiando el historial clínico de las personas, ¿no es cierto? Es decir, exponiéndose a situaciones que no deberían exponerse. Nosotros lo que decimos es esto que está sucediendo en la práctica, que está haciendo sufrir de manera adicional e innecesaria a tanta gente, ya acabemos con esto y permitamos que sea legal de tal forma que el Estado nos dé primero la cobertura de que no le va a pasar nada a este médico que ayuda a la muerte digna, pero que además puede ser una decisión que se tome de manera lo más tranquila, más cobijada por su familia, cerca de su familia, y no de una manera tan violenta como se está haciendo ahora. Un debate interesante. ¿Alguna expectativa de lo que pueda decidir la Corte Constitucional, doctor Encalada? Bueno, yo estoy confiado en la Corte Constitucional porque es una Corte progresista, ha sido una Corte que se ha manifestado de manera, digamos, en favor del ejercicio de los derechos. En este caso, ¿cuál es digamos, por qué demandamos la inconstitucionalidad? Nosotros decimos, la Constitución de la República del Ecuador nos reconoce a todas las personas una vida digna, ¿no es cierto? La dignidad del ser humano, que es la base de los derechos humanos. Nadie que tiene estos sufrimientos innecesarios puede vivir con dignidad. La Constitución reconoce el derecho a que nadie puede someterse que no pueden someterle a tratos crueles o degradantes, ¿no es cierto? Cuando una persona sufre estas enfermedades sin ninguna posibilidad de revertirla, está sufriendo tratos crueles o degradantes. Por lo tanto, ¿qué más? El derecho al libre desarrollo de la personalidad. La Constitución dice, todas las personas tenemos el derecho a decidir cómo desarrollamos nuestra vida siempre que no afecte derechos de otras personas. En este caso, una manifestación del derecho al desarrollo de la personalidad es decidir cuándo terminar con los padecimientos. Entonces, son estos derechos constitucionales que se ven afectados cuando no se o cuando se le impide a una persona terminar con su sufrimiento. Bien, hablamos del caso de Paola Roldán y su lucha por la eutanasia. Ojalá pues la Corte Constitucional le dé la razón y bueno, ella pueda morir con dignidad, que es lo que está pidiendo. Gracias al doctor Pablo Encalada, abogado penalista, parte del equipo legal de Paola Roldán y esta lucha que ha abierto este debate y esta conversación tan interesante en nuestro país. Gracias, doctor Encalada, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buen día.